En el rumbo perfecto que tú quieres en nuestras vidas, que el aprendizaje de hoy se ha dado en tu voluntad, en el crecimiento de cada uno, de acuerdo a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entendernos mejor, a saber más tu evangelio, saber más el propósito y cómo aplicarlo en nuestras vidas para servirte, Señor. Dame las palabras correctas y que sea tu verdad la que reine y no ni mi opinión ni mi entendimiento, Señor. En nombre tuyo te dedicamos este estudio y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, el día de hoy es un tema muy sencillo, pero que ha sido poco tocado a veces por los educadores cristianos. A mí me parece esencial, me parece que es muy importante tener conocimiento de qué es un credo, qué son las confesiones de fe. No sé si alguien de ustedes tenga una idea de qué es, o me podría explicar qué es para ustedes una confesión de fe. Quien guste. ¿Alguna idea de lo que es una confesión de fe? ¿No? Bien, una confesión de fe pues es así de sencillo, es confesar en qué cree uno, así de fácil. Es decir, yo creo en tal cosa. A menudo y cada día estamos compartiendo con otras personas, nuestras amistades, nuestros familiares, y siempre surge que alguien cree en algo. Es normal que el ser humano confíe en cosas y crea cosas. Para empezar, cree en sí mismo porque se conoce a sí mismo y cree que existe y sabe que existe. Cree en sus padres que lo han encaminado en una dirección en su vida. Cada quien tiene algo que cree. Incluso quien toma un medicamento dice esto me va a sanar. Entonces cree en algo, confía en algo y lo define como una persona que tiene un rumbo en su vida, una dirección en su vida. Entonces nosotros como cristianos lo que nos identifica es en qué creemos nosotros. No sé si alguien tenga entonces conocimiento dentro de la educación cristiana, dentro de lo que ha aprendido en la Biblia, de cómo podría confesar su fe. Es así de sencillo, vamos a decirlo. ¿Cómo confiesas tu fe, Caro? ¿Cómo dices, yo creo en Jesucristo? Te dicen, tú eres cristiano, entonces tú crees en Jesucristo. ¿Alguna otra idea de cómo confesamos nuestra fe en el mundo práctico, en la vida diaria? ¿Cómo hacemos para confesar nuestra fe? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? Con nuestra vida, ¿verdad? Damos un manifiesto de lo que creemos. Si estamos en una situación en la que hay muchas tentaciones, y ya sea, por ejemplo, con alguien en una audiencia viendo un programa que es de cosas obscenas en la televisión, nos alejamos o decimos, yo no puedo estar aquí porque no creo, ¿verdad? No me gusta, lo que yo creo no me permite estar aquí. En fin, tenemos siempre posturas ante el mundo de lo que somos y lo que creemos. Entonces, de alguna manera nuestra confesión de fe es con nuestro ejemplo, con nuestras vidas. Pero fíjense qué curioso, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado que ya sea en un viaje, en algún lugar que estoy haciendo fila para pagar algún servicio o que estoy en espera para el médico, no sé, que me encuentro con desconocidos y de pronto alguien se manifiesta como cristiano porque ya sea que trae un librito cristiano, trae su Biblia, o porque simplemente dijo, ay, gracias a Dios que ya se va a resolver esto y aquí estamos. Alguien habla y deja entender que es cristiano o que cree en Dios simplemente. Entonces ya con alguien empezamos a hacer plática y decimos, él también, y le preguntamos, ¿es usted cristiano? Y dicen, sí. Entonces ya vemos que ya confesó ser cristiano. Si continuamos hablando con la persona, es muy probable que lo que él cree sea exactamente lo que yo creo. Entonces decimos, pues sí, él efectivamente es un buen cristiano, ha estudiado, lee la Biblia, confía en Dios igual que yo. Entonces es muy frecuente, aquí en Cabo San Lucas hay muchas iglesias cristianas protestantes que son afines a lo que nosotros creemos. Entonces es muy agradable encontrar a un hermano en alguna situación que aparentemente era un desconocido, pero que ya habló y ya nos dijo que era cristiano.
Pero también puede ser que alguien nos diga, yo creo en Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios, pero empezamos a hablar con él y resulta que él no cree en Jesucristo. O cree en Jesús, pero no cree que resucitó. O cree que murió y resucitó, pero en realidad fue un gran hombre, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Un gran hombre que por sus fuerzas logró lo que logró y no por ninguna divinidad, ninguna característica divina. Entonces ya vemos que ya se separa de nuestro entendimiento. Ya lo que él cree ya no corresponde con lo nuestro. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. Yo alguna vez estaba tocando ahí en el piano y me dice alguien, ay, qué bonita tu pieza de Amazing Grace, y es una pieza de Dios, ¿verdad? Sí me suena como que es de Dios. Y le digo, bueno, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, claro que sí. Pero me dijo en inglés, y le digo, ¿es cristiana? Y dice, sí. LDS, Last Day Saints, ¿verdad? Los santos de los últimos días. Me dijo LDS, y yo en mi cabeza tardé en traducir y dije, se me hace que esta tomó LSD porque no debe ser cristiana. No identificó la pieza que es en realidad cristiana. Y entonces me di cuenta que ella era mormona o de los santos de los últimos días y no tenía nada que ver con el cristianismo puro. Entonces ya identifiqué que esa persona al menos ya no promulga la misma fe que yo. Entonces, ahora vamos un poquito a la historia y un poquito a ver cómo se han manejado las confesiones de fe, qué utilidad han tenido y si son buenas o no. En el capítulo que es enorme acerca de las confesiones de fe que se han dado en la historia del hombre, vemos muchas confesiones. Nosotros somos afines a varias, o sea, creemos en varias, pero no en todas, y vamos a analizar la primera que surgió, que se llamó el credo apostólico. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Alguien tiene idea por qué se llama el credo apostólico? ¿Alguien lo conoce de memoria, de casualidad incluso? ¿No? ¿Tú sí? ¿Fuiste católica? ¿Sí? ¿Fuiste educada católica? Yo fui educado católico y si lo rezábamos, ¿verdad? Se repetía. Muy bien, es ese credo. Ese credo, claro, ha tenido modificaciones, pero el original es este credo apostólico. Bien, les voy a contar. El credo apostólico se llama así porque fue el primer resumen de un entendimiento puramente cristiano. Es decir, cuando los apóstoles se dispersaron para fundar la iglesia de Dios, para cumplir con su gran comisión y para extender el pueblo de Dios, para que se hicieran afines otros y creyeran. No había una Biblia, ¿verdad? Ya lo hemos comentado, no había Biblias, incluso el Antiguo Testamento no estaba sintetizado para que todo el mundo lo leyera. ¿Por qué? Porque era exclusivo del pueblo hebreo, exclusivo de los judíos, y ellos eran los únicos que tenían entendimiento de lo que había sido Jehová en un principio, de todas sus promesas, de todo lo que había cumplido, y los únicos que tenían el entendimiento de ese Dios, de nuestro Dios. Otros pueblos tenían dioses diferentes, tenían otras creencias y no eran cristianos. Ahora, los que creían, los que se iban sumando a esa fe, habían sido primero educados directamente por los apóstoles. Así vemos obviamente al apóstol Pablo, que fue el que más viajó, el que más escribió. Vemos a Pedro, a Juan, que llevaron el evangelio en su persona y lo fueron enseñando, lo fueron contando, y ellos fueron dejando un entendimiento cuando no había la palabra de Dios escrita en realidad. La semana pasada en el boletín tuvimos una breve información acerca de lo que eran los libros de la Biblia, y vemos que el último libro, el Apocalipsis, fue escrito por Juan 90 años después de Cristo. En realidad, terminado y escrito 90 años. Quiere decir que cuando Jesucristo los dejó, pasaron todavía otros 60 años y ellos iban a comunicar con su persona, solamente con su persona y con lo que ellos habían visto y los testimonios que ellos guardaban. Y seguramente en las iglesias que iban fundando, iban haciendo un resumen, los que se quedaban a cargo. ¿A quién conocemos que se quedaba a cargo? Por ejemplo, a Tito, a Timoteo. Se quedaban a cargo de iglesias y entonces les decía, acuérdate de lo que te enseñé, esa es la fe, ese es el resumen de fe, guárdalo y así mismo impártelo, porque no había la Biblia.
el apóstol Pablo no podía decir, a ver, ahora vamos a Gálatas o vamos a Primera de Juan porque les voy a enseñar. No, él decía, yo lo viví personalmente. Entonces la forma de transmitirlo primero fue por los apóstoles. Ahora, nada más les voy a dar 2 citas o 3 citas muy sencillas. Miren, en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1 dice Juan, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. O sea, ellos mismos lo anunciaban porque lo vieron con sus ojos a Jesucristo, ¿verdad? Esa era la transmisión más pura que había. En Primera de Pedro 1:8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se gozaban sin haber conocido a Cristo? Porque ya les había dado el Espíritu Santo la conversión y la fe. Bien, pues sí tenían esa fe. En Efesios 1 y el versículos 15 al 17, dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesucristo y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ya aquí vemos que en Efesios, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo les estaba diciendo, qué bueno que creen, pero vamos al siguiente paso, quiero que lo conozcan mejor. Quiere decir también entonces que la finalidad de un cristiano no es solamente creer y ya compartir. Hay un error muy grande, sobre todo en Sudamérica, en México ya de por sí sucede, que a quien se le comparte, ya se le dice, ahora ya tú ve a compartir a todos los demás. Ya sabes, ya recibiste de primera mano, aquí está la Biblia, yo soy pastor, ahora tú ve y predica. Pero no se le educa. A mí me consta, lo digo porque a mí me consta, en las misiones yo vi a muchos que eran titulados pastores desde el primer día en que recibían al Señor. Es una tremenda atrocidad. La persona no ha resumido todo el entendimiento cristiano. Por eso vamos a leer el primer texto que tenemos ahí, por favor, que yo les di en el credo apostólico, el que les repartimos en las hojas. Dice, ¿no les han repartido hojas? Sí, tal vez tú no alcanzaste, pero ya repartieron. Muy bien. Dice, lo que nos identifica como cristianos es un mismo entendimiento, una misma creencia. Es muy importante tener claros los puntos en los que coincidimos, ¿verdad? Es muy importante. Una persona es salva por la gracia de Dios y para ello no depende de conocimientos ni de su comprensión acerca de las doctrinas bíblicas, pero dicha persona debe estudiar las Escrituras y tener un entendimiento que resuma las doctrinas de la fe cristiana para poder practicar un verdadero cristianismo. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, me da mucho gusto y no dejo de orar por ustedes, pero pido que tengan mayor sabiduría para que puedan conocer mejor al mismo Dios. Entonces sí es importante, muy importante que nos preparemos para poder dar. Mucha gente dice, yo no quiero teología, yo con mi Biblia me basta. Bueno, si esa es su opinión, tal vez no ha entendido que el Señor quiere que lo estudiemos, y si lo estudiamos de una manera organizada, es mucho más sencillo, es mucho más fácil, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 1, en el versículo 4 al 5, dice así, dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Yo creo que yo no puedo tener profunda convicción si yo apenas conozco a alguien o apenas conozco algo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Si yo no conozco el agua y alguien me dice es que si te metes se siente como fresco y te mojas y es una sensación tal, yo no realmente lo creo hasta que no me meta y en realidad lo experimente y diga, yo lo comprobé. Si yo conozco a una persona y me dice, yo soy fulano de tal y yo soy un médico, me daba mucha risa cierta vez que me estaban comentando, ¿cómo es que confías en tu médico?
Porque cuando llegas hay diplomas, o porque alguien te lo recomendó, ¿no? Porque ya dio testimonio a alguien que de veras esa persona pudo ayudar y curar a alguien, o simplemente porque viste aquí dice médico y te metiste ahí. Entonces muchas veces en realidad hacemos cosas que no están a conciencia en nuestra convicción. Pero con la palabra de Dios pues no debe ser así. Si yo creo en el Señor que me ha transformado, que me está dando una nueva vida, tengo que conocerlo mejor para saber cómo lo voy a transmitir a los demás y saber qué quiere Dios de mí. Si Dios no quisiera de nosotros que estudiáramos, no hubiera escrito los 66 libros que integran nuestra Biblia. Si Dios no quisiera que estudiáramos cada pasaje y que pusiéramos cuidado en cómo está estructurada la Biblia, no lo hubiera hecho para nosotros, no nos hubiera dado el entendimiento. ¿Por qué se llamó a Jesús el Maestro? Porque nos quería enseñar, ¿verdad? Entonces quería que aprendiéramos. Un buen cristiano, yo lo he dicho, no es solamente aquel que ya se convierte, sino aquel que en realidad tiene un resumen de su fe, aquel que sabe hablarme de en qué cree. Entonces el credo era uno de los primeros artículos, uno de los primeros resúmenes que se hacían para que las iglesias que eran fundadas por los apóstoles tuvieran unidad. Al menos mencionar en qué creemos básico, en 10 renglones o en 20 renglones, pero resumirlo. Y saben que después de que se aplicó, se veía que en muchas iglesias no se creía exactamente lo mismo. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: no han entendido, ya pasé por ahí, ya dejé la instrucción, yo les di el mensaje y ustedes siguen yéndose con otras cosas. Y a los que eran creyentes en la ley judía siguen yendo a la circuncisión, a los que creen por sus fuerzas, nada más en lo que ven, siguen sin entender, no tienen fe. En fin, protesta porque no han tenido una unidad en su fe. Y una de las primeras formas entonces de reconocerse como cristianos era de formular este credo apostólico. Si lo quieren leer conmigo, está más adelante ahí, le damos vuelta. Yo creo que quienes fueron católicos en un origen como yo, lo saben algunos de memoria. Y dice así, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese era un resumen que se había hecho en los primeros 30, 40, 50 años, antes de que existiera el escrito completo del Nuevo Testamento. Entonces, era necesario que muchos nuevos creyentes, los fundadores de la primera iglesia, coincidieran con esto, porque era un resumen. Entonces, se empezó a establecer, pero no fueron exactamente los apóstoles en sí mismos que dijeron: vamos a hacer este resumen. Ese se fue, con los años, se fue resumiendo en las iglesias que fueron fundando los apóstoles. Se le llamó apostólico porque es directo, es puro, no tiene ningún entendimiento de tradición. Las tradiciones han diluido el conocimiento, han diluido la verdad. Entonces, algunos por tradición creían que las ofrendas tenían que darse al entrar todos en la iglesia ahí. Otros por tradición pensaban que era al final. Otros pensaban que había que hacer una fiesta para las ofrendas. Otros pensaban que no había que hacerlas. Entonces, aquel que las tenía como tradición y como regla, ya había alterado algo que no estaba en la palabra de Dios. Entonces, las tradiciones hacían diferentes a las iglesias. Era indispensable, y es hasta hoy en día indispensable, que nos unifiquemos en una sola fe, en un solo entendimiento, ¿verdad? Por eso somos exigentes cuando pedimos que sea una misma doctrina, porque es lo que nos exige la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestro escrito de donde estábamos. Un verdadero cristianismo implica vivir y enseñar la doctrina bíblicamente fielmente, ¿verdad? Compartir los evangelios es una responsabilidad muy grande que requiere de asimilación y estudio
para poder transmitir el entendimiento puro de la palabra de Dios. Quiero hacer un énfasis aquí. Yo estoy diciendo que el recién convertido no tiene la capacidad de ser maestro, que el recién convertido no puede ya predicar, pero no estoy negando que el recién convertido no puede compartirles a otro lo que está experimentando, lo que está sintiendo. Yo recuerdo cuando yo recién empecé a sentir que era indispensable que yo asistiera a Vida Nueva, a esta iglesia. Yo les decía a mis amigos, ¿saben qué? Que ya no puedo pasar un domingo con ustedes. Yo me siento muy bien en la iglesia. Ya estaba yo compartiendo. No les estaba dando clases de quién escribió tantos libros, ni nada, ni de qué se trataba la gracia, la misericordia, nada. Estaba compartiendo mi sensación, en realidad, mucho de mis emociones sin fundamento. A un nuevo creyente ustedes no le preguntan de qué se trata una cuestión bíblica, o como pregunta que a veces se hacen los maestros que dan clases, ¿verdad? Que dicen, ¿quién fue el sobrino de Melquisedec y de no sé qué, y cómo se llamaban de qué color las sandalias de Sansón? No me acuerdo. No tiene importancia. Hay muchas preguntas que cuando uno juega el maratón, más del 50 de las preguntas no tienen importancia, no tienen relevancia para un entendimiento. Me puedo grabar el nombre del monte fulano donde sacrificar, ok, pero no me da un entendimiento de resumen, de credo. ¿Estamos de acuerdo? Y son divertidas las preguntas y podemos ser los campeones del maratón, pero nada más memorizamos fechas, datos, parentelas entre ellos, no entendemos lo conciso de una fe. A veces me da risa el maratón, pero es divertido, hay mucho que aprender. Yo pierdo siempre, pero estoy procurando mejorar. Sin embargo, el propósito más alto es de que esa persona que ya se convirtió se eduque para que pueda transmitir bien los evangelios. Adelante dice aquí, es responsabilidad de cada creyente el prepararse y aprender para ser guiado por el camino cierto y para guiar a otros. Es esencial, ¿verdad? Prepararse. Muy bien. Dice en 2 de Timoteo, si vamos todos, tienen esa cita ya con ustedes ahí escrita, sí, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Fíjense cómo le dice Timoteo, la carta, segunda carta de Timoteo es una carta pastoral, ¿verdad? Igual que la de Tito. Las dos cartas a Timoteo son cartas pastorales porque se les instruye como pastores y se les suplica, dice aquí, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuidar la misma enseñanza. Ustedes deben tener tal vez otra versión, creo que yo estoy en Nueva Versión Internacional. Pero se trata de lo mismo. Dice que enseñe lo que a él se le enseñó, que no se despegue de ahí. Al final puse una nota que dice, antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito no existía más referencia a las enseñanzas que las enseñanzas personales de los apóstoles, quienes transmitían de viva voz a los nuevos creyentes, y así se fundó la iglesia primitiva. Adelante, vamos con el significado del credo entonces. El credo viene del latín credo o creo, ¿verdad? Un credo o confesión de fe expresa un resumen de un entendimiento. En él se declaran los puntos más esenciales de una doctrina. Hay quienes rechazan las confesiones de fe argumentando frases como: no queremos confesiones humanas, queremos nada más la palabra de Dios. Bueno, pues la palabra de Dios, ¿cómo te la voy a resumir? Tendría que decirte yo toda la Biblia, tengo que resumirte en qué creo. Entonces son indispensables las confesiones. No sé si ustedes, vuelvo a lo mismo, no sé si ustedes han encontrado con alguien que se dice cristiano y cree otra cosa. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Alguien que se diga cristiano, pero que ya cuando estamos hablando con él cree en otra cosa. Están los adventistas. Y no lo aparenta. Ok, sí, en su testimonio puede ser. En su testimonio, pero lejos de practicar o no en su persona, podemos tener firmes convicciones. Es decir, de hecho se batalla más para ser un buen cristiano cuando se tiene conocimiento que cuando no. En la primera clase de teología que yo di, me decían muchos, es que los demás no quieren venir porque dicen que más vale un buen testimonio que una buena doctrina.
Y yo pregunto, ¿cómo vas a dar un buen testimonio si no sabes de qué se trata? Si no hay una buena doctrina, una buena teología, ¿cómo voy a saber qué quiere Dios de mí? A lo mejor yo llego a mi casa, prendo una vela y pienso que eso es lo que Dios quiere y yo estoy dando un testimonio de que yo prendo una vela. Si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo voy a dar un buen testimonio? ¿Porque me porto bien y no digo mentiras? ¿Porque no me peleo en la calle? ¿Porque no le grito a otro? No sé en dónde esté el entendimiento. Si yo entro a una congregación, vamos a quitar el nombre de congregación, a un club, a una asociación, por decir algo, yo antes me acerqué al grupo de los optimistas de Los Cabos, que es un grupo internacional, optimistas. ¿Cómo voy a decir que yo soy un buen optimista si no conozco sus reglas? ¿Cómo voy a decir que soy un buen alcohólico anónimo si apenas fui una vez y no sé en qué creen y en qué no creen? Pero yo doy buen testimonio porque nada más porque no tomo. No, porque entiendo sus razonamientos, ¿verdad? Entonces, sí es importantísimo para tener un buen testimonio aprenderlo. Yo no estoy diciendo automáticamente que cuando sabes mucho te portas muy bien. Digo que tienes más responsabilidad y sabes lo que debes hacer. Alguien que no estudia, ¿cómo va a dar buen testimonio? Alguien que no sabe el reglamento, ¿cómo lo va a aplicar? Alguien que no tomó clases de manejo, ¿cómo va a manejar correctamente? ¿Para qué quiero yo el método de manejo y las reglas de tránsito? Yo lo que quiero es un carro. Es lo mismo que yo escucho cuando me dicen, ¿para qué quiero teología? A mí dame la Biblia. Es lo mismo que yo escucho. ¿Para qué quiero clases de cocina? A mí dame la estufa y yo ahorita voy a... Si no tienes un conocimiento no te va a resultar. Entonces, por eso decíamos que el credo es indispensable. Yo he encontrado muchos que me dicen, yo también soy cristiano. En realidad es católico romano. Es cristiano porque cree en Jesucristo, pero en todo lo demás que yo creo, no cree. Y los adventistas igual, creen en un Jesucristo, pero no creen exactamente lo que nosotros creemos. Entonces es importantísimo que la iglesia de al lado y la iglesia de más allá y la iglesia de más allá confiese su fe y nos diga en qué cree, a ver si estamos de acuerdo. Porque lo que Dios nos pide es unidad, ¿verdad? Entonces sí es importantísimo un credo. Bien. Sí, fuerte porque no sé. Uh-huh. Sí, seminario del curso que dieron. Sí, sí, por ejemplo. Muy bien. Es un excelente punto, Vicky. Sí, gracias. Mire, yo conozco a gente que se dice tener fe en Dios y que en su casa uno puede ver, si no una imagen, una cuestión de magnetismo para que la casa se alinee con los planetas, y cuando va uno saliendo se encuentra la herradura ahí colgada para la buena suerte, se los aseguro, yo lo he vivido. Entonces no está ordenada, no está resumida su fe, no hay un credo, no sabe en qué cree. Muchas iglesias lo que hacen son celebraciones de mucha emoción, los versículos que a todo el mundo le encantan, y el entendimiento pues para el día del Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien. Dice aquí, tampoco pensemos que el credo debe ser aprendido de memoria ni recitarse como se hace en la Iglesia Católica Romana. La finalidad del credo no es de usarse como rezo o como adoración. Se confundió durante mucho tiempo. Aquel credo que resumía a las iglesias que empezaban a surgir y que las unificaba, se empezó a hacer como un recitativo que pensaban que ya con eso estaban bendecidos, ¿verdad? Es cierto que en la primera iglesia a muchos se les preguntaba ¿en qué crees? Para poderlo bautizar. Aquí lo hacemos, les damos un cursito, una preparación, para que sepan cuáles son las bases del cristianismo y decidan si en realidad quieren bautizarse, ¿verdad? Entonces en un momento en la Iglesia Católica Romana a los padres del niño se les decía, ¿se saben el credo? Sí, te lo recitaban, entonces ya podían bautizar.
porque era comprobación de que creían en eso, se estaban alineando en un mismo entendimiento. Bien, pero no funciona mágicamente para que se repita. Y eso ya nos da ni siquiera repetirlo es una adoración a Dios. ¿Sí? Adelante, sí, Manuel. No. Perdón, ¿en qué sentido? Muy bien, sí. Estoy de acuerdo y con todo lo que es la liturgia y la tradición romana católica, en donde se pensaba que el recitar y aprenderse frases eran de una adoración o correspondían a una comunión con Dios. Es cierto en el nivel que usted dice que se aprendían de memoria y a veces no se tenían el entendimiento, pero se aprendían de memoria y no funciona así, ¿verdad? Dígame. Sí. Bueno, yo le voy a preguntar a usted, para usted, ¿qué es el Padre Nuestro? Pero también en realidad es una oración. Y si se da cuenta usted en la forma en la que está expresada, se nos dio por parte de Jesús directamente como enseñanza de un formato en el que íbamos a orar. Es la forma en la que íbamos a comunicar con el Padre. De ninguna manera se nos dijo que ese texto tal cual dicho y repetido tenía forzosamente esa utilidad. Exacto. Se nos dice, y ya lo hemos explicado muchas veces, cuando se ora, ¿verdad? Se tiene que adorar, se confiesan los pecados, se agradece y se le pide. Entonces tenemos una fórmula que está ahí en el Padre Nuestro. Es nada más una enseñanza para que nosotros de nuestro corazón le hablemos al Señor en esa fórmula. No es necesario que la repitamos. No sé si satisface. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Salud. Sí. Estoy de acuerdo con usted. Creo que estamos todos de acuerdo en que el Padre Nuestro no fue enseñado para que se repitiera tal cual. Fue un modelo con el cual nosotros vamos a hacer nuestra propia oración y hablar de nuestro corazón. Sin embargo, también quiero aprovechar, yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que para orar se aprende orando, porque nada más hablamos y le pedimos lo que queremos. Si seguimos el modelo, vemos que primero se le adora, se le habla, se comunica a uno, Señor Dios Padre Todopoderoso, para que sepa a quién le estamos hablando, para establecer una comunión con Él. Después se confiesan los pecados, se le agradece y se le suplica. Ese es el formato, ¿sí? Pero sí es de nuestro corazón. Espero haber respondido. A veces, gracias. Vamos adelante entonces, si me acompañan. Decíamos que en la historia del credo se les atribuye a los apóstoles por ser los primeros que compartieron los evangelios y que debían tener resumidas las doctrinas que enseñaban. El credo surgió en la iglesia primitiva por los años 40 más o menos y sirvió para identificarla, asimismo que el credo fue usado como prueba de fe para poder ser bautizado, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Esto se siguió usando y se sigue usando por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Los primeros edificadores de las iglesias escribieron puntos básicos de la fe para transmitirlos a sus miembros y conservar un entendimiento de manera sistemática y ordenada. Fue la Iglesia Católica Romana la que publicó por primera vez como documento oficial y así se pensó que el credo era de origen romano, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica en el siglo IV,
que era Agustín, ¿verdad? Ya conocido como San Agustín, que era un obispo, y era muy sabio y tenía mucho entendimiento, pero bueno, eran los únicos que podían estudiar, a nadie más se le permitía estudiar más que a los que eran dentro de los conventos, de los claustros, y la Biblia estaba traducida al latín, así es que aunque haya habido grandes hombres y con grande fe, tenían que nacer adentro de la Iglesia Católica porque no había más. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente la palabra de Dios, cuando se abrió al mundo en la Reforma, empezó a comprender de lo que se trataba y a derribar las creencias antiguas. Es cierto. Fíjense lo que dice San Agustín en este caso. Dice que el credo era necesario para que tanto los nuevos creyentes como los lentos o los de poca memoria pudieran definir lo que creen, así como los estudiosos y los avanzados. Es decir, un nuevo cristiano que ya empieza a leer su Biblia y tiene 3 semanas, 1 mes, 2 meses, al menos ya resume de igual manera que el que tiene 20 años siendo un maestro, ¿verdad? Ya coincide, y para eso servía el credo, para unificar. Tengo otra cita para ustedes, dice Cipriano en el siglo III, dice: la costumbre sin la verdad es la antigüedad del error. Si yo me acostumbro a hacer cosas que están mal hechas, ¿verdad? Nada más le estoy dando tiempo a un error, pero no tengo razón. No porque se haya dicho por siglos, es cierto. Entonces, no porque la Iglesia romana lo haya implementado como un rezo, funciona. No es así. Adelante, las tradiciones de cada iglesia tienden a alejarse de la esencia doctrinal, pero las confesiones de fe revelan los puntos en los que se está alejando. Si nosotros tenemos algunas prácticas en esta iglesia y alguien dice: ay, pero aquí dice que nosotros no creemos en eso, eso es bueno. Tenemos que estarnos revisando constantemente. Tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. No porque es que así nos acostumbramos, pero si está mal, está mal. Por eso somos muy exigentes en esta iglesia en muchos puntos. Hay quienes preguntan nada más: ¿por qué? Porque dijo el pastor. No, es que el copastor dijo y así debe ser. No, hay que investigar por qué. Y seguramente que ellos tienen un fundamento bíblico. Si no lo tuvieran, tenemos la obligación de decir por qué estamos practicando algo que no está escrito, ¿verdad? Entonces la tradición es rota cuando llega la verdad, cuando vuelve a leerse la verdad y se mantiene la iglesia sana. Sí, gracias. La frase del apóstol acerca de la verdad, la costumbre de Cipriano en el siglo III, muy bien, dice: la costumbre sin la verdad es la antigüedad del error, o la edad que tiene el error, ¿verdad? Fíjense que en mi corta vida he tenido experiencias con algunas personas y me ha tocado ver que en su profesión, en su vida, en su forma de hacer, han estado en error. Yo mismo, obviamente, yo mismo he estado muchas veces en un error y no me doy cuenta hasta que tengo un punto de vista externo. Es importantísimo siempre estarnos revisando en todo lo que hacemos, es correcto, es muy sano. Y alguien me decía en su gran error, me decía: es que así lo he hecho siempre. Esa era su fuerza, ahí se había plantado, su posición y su razón era que así lo había hecho siempre, aunque estuviera mal. Yo recuerdo una frase que leí en un libro muy importante que decía un médico: el enfermo no sabe que apesta hasta que sale del cuarto. ¿Saben por qué? Porque el médico, cada vez que iba a visitar a un enfermo, le decían: este está enfermo de algo X, no sé si del estómago forzosamente, pero su enfermedad despide un olor de toxinas, de descomposición. Y cuando entra al cuarto se da cuenta de cómo apesta, y el otro no sabe porque está acostumbrado a ese olor ahí. Tal vez tiene varios días postrado y no se da cuenta. Entonces podemos estar haciendo cosas que apestan a nivel de verdad, que no tienen verdad, pero así nos acostumbramos. Entonces yo, cuando ya he llegado a algunas situaciones, digo: ¿por qué él está diciendo? Así nos gusta a todos. Bueno, les gusta lo que no es verdad y duele que nos lo digan, ¿verdad? Dice el credo. Si ya leímos el credo apostólico, me gustaría que antes de terminar con lo que tengo escrito, revisemos si creemos en este credo. Vamos a ver el primer renglón. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Nosotros estamos dentro de eso? Sí, hasta ahí sí.
Los siguientes renglones dice, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sí, sí creemos. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Sí creemos. Muchos todavía dicen, ¿de veras descendió al infierno? Tal vez no han leído muy bien o no han llegado a esa parte, ¿verdad? Pero sí, descendió al infierno. Sí creemos. Al menos en esta iglesia, sépanlo, sí creemos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Sí creemos, ¿verdad? Creemos, lo dice su palabra. No solamente está anunciado en profecías, está dicho más tarde. Desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es nuestra fe, definitivamente. Sí creemos, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. A ver, ¿en cuál Santa Iglesia Universal? Sí creemos. ¿Saben qué? Miren, la Santa Iglesia Universal somos todos nosotros en todo el mundo. Lo que pasa es que actualmente ha surgido una iglesia, la Iglesia Universal, que también se llama unitariana, porque une a todo lo que crea, el que crea lo que crea, no importa, ellos lo unen. No confundamos con esa iglesia universal que es unitaria, con la iglesia cristiana nuestra, nuestros hermanos que están en todo el mundo. Nuestra iglesia universal en la que creemos son nosotros mismos regados en el mundo, ¿sí? Hasta ahí sí creemos. Sí. Ecumenismo, sí. Ecumenismo. No creemos en ecumenismo, que es, creas lo que creas, tú eres mi amigo y creemos lo mismo. No, no podemos creer lo mismo en este caso. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿Creemos en todo eso? Sí. Quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración donde dice la resurrección del cuerpo. ¿De quién está hablando? ¿Otra? Del cuerpo de nosotros. Sí, sí creemos. Arriba ya dice que al tercer día resucitó. Allí está hablando de Cristo. En el de abajo está hablando de que nosotros vamos a resucitar. Sí. En cuanto a ya sé por qué están un poquito como protestando. Porque el cuerpo, obviamente va a ser otro cuerpo, de otra forma, con unos ciertos rasgos diferentes. No vamos a hablar de eso, pero al menos sí creemos que vamos a resucitar. Y está hablando de la resucitación del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros. Bien, como tal, en este resumen sí coincidimos, ¿verdad? Después la Iglesia Católica Romana, cuando se hizo el canon de las Escrituras, cuando ellos hicieron una Biblia de 73 o 74 libros, ellos a este credo le aumentaron y creó una iglesia que es una santa, católica, apostólica y romana, ¿verdad? Ahí ya no coincidimos, con ese credo no, por esas palabras ya no coincidimos. Notemos otra cosa, en este credo no se nos menciona la Trinidad. La palabra Trinidad pues no está escrita en la Biblia, pero toda la Biblia está impregnada del funcionamiento de las tres personas de Dios, ¿verdad? Y si ponemos atención en el primer renglón nos dice creo en Dios Padre, 1. El segundo renglón dice creo en Jesucristo, 2. Y al final creo en el Espíritu Santo, están los tres. No es necesario, no es imperativo que en el credo esté mencionada la Trinidad, porque tendríamos tal vez que dar una explicación muy compleja de qué es la Trinidad y no saldríamos tal vez de aquí en unas 10 horas, porque no lo podíamos resumir. Solo Dios nos lo ha dejado en una fe, pero no nos lo ha resumido con palabras fáciles de entender al hombre. Entonces, ¿sí está expresada la Trinidad en el credo? Sí, solamente que no está dicho ahí Trinidad. Voy a dar cierre a esto. Dice, el credo manifiesta un resumen muy concreto de las doctrinas bíblicas. Reconoce el poder de Dios Padre, ya lo vimos, ¿verdad? La deidad del Hijo, y nacimiento virginal, el sacrificio en la cruz, la existencia del Espíritu Santo, la unidad de los creyentes como iglesia, el perdón, la resurrección y la eternidad. Todos esos puntos están resumidos en el credo. Me pueden decir, bueno, es que no explica la expiación, en realidad no explica por qué tenemos que ser perdonados, en fin, son cosas que no están resumidas en el credo. Pero
después de que nació ese credo, después de que sirvió, una vez que ya estaba escrita la Biblia y que fue tomada por los católicos y que fue encubierta la verdad por sus tradiciones y sus imposiciones durante 1500 años, y nada más se escribía en latín y estaba oscuro y nadie más creía más que a lo que dijera el sacerdote, no la tenía en su mano. Cuando vino la Reforma, por allá casi 1600, se pone en todos los idiomas, se da al mundo como es, gracias a los reformadores. Por eso nuestra iglesia, como credo, al menos veamos que nuestra iglesia dice Iglesia Cristiana Reformada, porque pretendemos mantenernos en lo que la Reforma limpió, que quitó las mentiras y la tradición católica romana. Entonces surgieron nuevos concilios de los creyentes en el mundo, de los cristianos en el mundo, concilios para hacer resúmenes importantes de la fe. Son importantísimos, son muy valiosos, son confesiones de fe. La confesión de Heidelberg, la confesión belga, la confesión de Westminster, que son muy completas y las voy a traer aquí y las vamos a estudiar, porque resumen nuestra fe y no nos dejan que vayamos al error, que nos salgamos de ahí y que comparemos también, nos permiten comparar qué creen otros y qué creemos nosotros. Eso es muy sano, ¿verdad? Tener mayor autoridad, exacto. Sí, exacto. Dice el Señor que no pone la lámpara bajo la cama, ¿verdad? Muy bien, es importante y bueno conocer las declaraciones o confesiones de fe, porque en ellas confrontamos nuestro entendimiento y comprobamos nuestra creencia con el estándar cristiano universal de quienes creen en la palabra de Dios. Estudiar las confesiones de fe es muy importante, ya que debemos concretizar el entendimiento que tenemos de las santas escrituras, y revisar los puntos doctrinales para asegurarnos de ir por el camino bíblico correcto y puro, que es la finalidad de la palabra de Dios. Muchos dicen, pero ¿para qué te metes en doctrina si lo importante es el amor? Pues sí, pero cuando el amor por mi hermano le gana a la palabra de Dios, yo estoy cediendo. Lo importante es el amor en la verdad. En la verdad. Si no, no sería amor. Si no, estaría distorsionado, porque Dios es perfecto. Es verdad y es amor y es pureza. Entonces no puede haber que tenemos amor por los demás, ya se convirtió, ya no lo molestes, que crea lo que crea. No. Entonces, ¿qué propósito tiene? ¿Verdad? Conocer la confesión de fe de nuestra iglesia local nos dará a conocer si estamos siendo llevados por una doctrina correcta. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, que ya estoy casi terminando. Sí, Poncho. Voy para allá, gracias. Estaba esperando esa pregunta, gracias. Miren, tenemos 4 formas, al menos que yo puedo mostrarles, en las cuales nuestra confesión de fe, lo que nosotros creemos, está expuesto en la iglesia. Les voy a dar la primera. La primera es la predicación de cada domingo. Es la más importante, porque es el día del Señor, porque es el día en que todos estamos aquí presentes y es el día en que somos dirigidos por nuestro predicador principal. Ese día se nos predica una confesión de fe. Lo que Él diga está cuidado para respetar lo que cree la iglesia, lo que esta iglesia sostiene. Ese es número 1. El segundo es la escuela dominical, porque estamos congregados para aprender en unidad. Es la segunda forma en la que se expresa nuestra doctrina, nuestra confesión de fe. El tercero son los estudios bíblicos en la semana. Es otra forma de confesar lo que nosotros creemos. Si vienes a estudios bíblicos en la semana, vas a darte cuenta en qué creemos, ¿verdad? Digo, si ya te perdió el domingo y la escuela dominical, en los estudios vas a ver en qué creemos. Y el cuarto que tenemos aquí es el boletín dominical. Desgraciadamente hay un porcentaje, yo lo he comprobado, y muy bajo porcentaje que leen el contenido. Me reclaman que el cumpleaños no era el 11, era el 12, no es este mes, y se enojan. Y tengo una coma donde era un punto, hombre, ves con B chica, no con B grande. Pero el contenido de lo que quise decir, nadie me lo protesta, nadie. Pero estoy educando. Si aquí nada más tengo escuela dominical una vez al mes, aquí les estoy educando cada domingo, gracias a Dios. Entonces nuestra confesión de fe está manifiesta en todo lo que se hace en la iglesia, en todo lo que hacemos en la iglesia. Si ustedes quieren saber en qué creemos, lean, y se los voy a traer yo aquí, la confesión de Westminster, la confesión belga,
En eso creemos como Iglesia Reformada, en esas dos confesiones. Ya con las 73, el número lo olvidé, 53 puntos o 73, Mingo, ¿te acuerdas? Lo estudiamos tú y yo. No me acuerdo cuántos puntos tiene la de Westminster, está detalladísima en qué sí creemos y en qué no creemos. 53. La confesión belga tiene como 36 puntos, pero son esencialmente los mismos. Entonces, sí tenemos una confesión de fe, ¿sí? Yo les suplico, si tienen más dudas en cuanto a doctrina, en cuanto a qué creemos y qué no, con mucho gusto estamos para servirles, no solamente en mi clase de teología con los pastores, o podemos también formular o hacer copias de las confesiones de fe en los que está fundamentada nuestra iglesia. No sé si hay otra pregunta. No. Bueno, qué bien que no hay preguntas. Sí, dime. Sí. Uh-huh. Sí. No lo apreciabas. Te emocionas cantando y no sabes qué dijiste. Sí. Sí. Eso puede caer cuando quieres aprender las cosas de memoria sin entenderlas. Sí, tal vez un quinto punto que es en donde confesamos nuestra fe, sean las alabanzas, porque personalmente hemos tratado en el grupo he tratado porque es mi responsabilidad, pero cada uno de los integrantes está preocupado en el grupo de alabanza de que digamos lo correcto. Y hemos eliminado muchos cantos que no decían exactamente lo que pensamos y tratamos siempre de vigilarlos, ¿sí? Entonces en eso somos muy cuidadosos, tenemos como 3 años cuidando eso, así es que todavía si alguno de ustedes dice, ¿por qué dice ahí? Venga con nosotros, es importante que sepamos que se nos escapó algo que no está correcto. Pues gracias por atender, les agradezco, les suplico que sigan leyendo, sigan estudiando todo en razón de glorificar al Señor con la verdad, ¿verdad? Sí, Tito. ¿En lugar de qué? Sí, dije yo que la predicación, nada más para darle un contexto de clase, dije yo que era lo más importante, obviamente sí, es la predicación del pastor. La segunda decía yo que era la iglesia dominical, donde se exponía la fe. Yo no sé si la adoración, la alabanza como adoración debería ser como primer importante, como número 1, ¿verdad? No tendría yo un número. Lo que quiero decir es que al menos en esas 5 formas esta iglesia defiende su fe, ¿sí? Esa iglesia profesa su fe. Dígame, Sotero. Estoy de acuerdo. Si gustan la ponemos en número 1. ¿Saben qué es lo que yo estaba, nada más, por qué las enumeré así? Porque como congregantes muchas veces hay quienes se saltan parte del servicio y nada más llegan, según ellos, a la predicación. Y por eso lo decía yo, porque lo que sí al menos no falla es que estemos en el sermón, aunque la verdad hay quienes han llegado casi a la 1 de la tarde ahí a la puerta, ¿verdad? 12:30 y van llegando como que se acaban de levantar. Es una lástima. Voy a cerrar, después te atiendo con tu pregunta. Muchas gracias. Si me acompañan en oración, muchas gracias. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque nos das vida, porque nos das la oportunidad de venir a esta iglesia, porque tenemos una iglesia que ha manifestado su creencia tal como lo dicen las Escrituras. Estamos tratando, Señor, de que lo que aprendemos y que la doctrina y que los credos, las confesiones que tenemos y lo que creemos es nada más lo que tú nos has dicho, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, a que cada día tengamos mayor entendimiento de lo que creemos, que tengamos un buen resumen, un buen entendimiento de qué creemos y qué no, y que tú nos des tu luz, Señor, para no fallarte, para llevar al mundo con más autoridad, con más responsabilidad, con más verdad, y que seas tú glorificado, no nosotros, Señor. Déjanos crecer en ti, de acuerdo al plan que tú tienes, de acuerdo a ese proyecto y ese diseño que tienes en la vida de cada uno de nosotros. Lleva esta iglesia por la luz siempre, Señor, te lo suplicamos, y te rogamos porque el servicio completo de hoy sea de nuestro provecho espiritual, que aquí seamos, Señor, animados por tu gracia, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo.